Bienvenidos a este su programa Hablemos de Quintana Roo. Bueno, hemos estado con diferentes personalidades, pero hoy tenemos a una personalidad extraordinaria. Una mujer que ha hecho cambios en su estado, en su lugar de origen, y que yo diría que si la política debiera de tener rostro de mujer, ese debería de ser de Susana González. Bienvenido, Susana, a este programa Hablemos de Quintana Roo. Muchas gracias, me lo voy a creer, me lo voy a creer. No, qué honor estar aquí en tu programa, en este podcast, sobre todo cuando somos todos los días, Philly, gestores de cambio, y la idea siempre es sumar más corazones, más voluntades y unirnos más para lograr más cosas buenas para nuestros estados. Bueno, la gran intención hoy, Susana, de tener este honor de contar contigo, es que a través de lo que tú has hecho, lo que has construido, lo que has vivido, aspiramos a que conectes con tantas personas, con tantas mujeres, miles de mujeres que están llamadas a ejercer un verdadero cambio en la política. Las mujeres, por naturaleza, nuestras abuelas, nuestras madres, han ejercido cambios invisibilizados, porque se normó que la mujer protegía a la familia, pero era parte de sus obligaciones. Se normó que las madres sean las que cuiden a los hijos porque eran parte de sus obligaciones, cuando ellas no lo hacían por obligación, lo hacían por amor. Y nuestras abuelas hicieron las recetas que luego pasaron por generaciones, y de esas recetas algunos decidieron abrir negocios. ¿Te das cuenta? Más que quedarse en la receta de la cocina tradicional de la abuela, se convirtió en la oportunidad del nieto. Y yo lo que quiero sensibilizar a todo esto es que las mujeres somos más las que aportamos a la economía del país, de los estados, pero no está reconocido ni protegido su trabajo por los estados. Y eso es lo doloroso, que estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de inteligencia artificial y tenemos comunidades, pequeñas comunidades que todavía ni siquiera tienen internet. Y también tenemos estados que no garantizan la vida de la mujer y, por el contrario, hablan de erradicación de violencia y privilegian la impunidad frente al homicida, al asesino que violenta su derecho a la vida. Sí, mira, eso es extraordinario. Hace algunos momentos, que además Quintana Roo ha visto, ha escuchado esa gran ponencia que hiciste, me llama mucho la atención que la política para ti, como la he escuchado, es hecha con el corazón. Cuando le pones sentimiento, cuando has puesto en lo más importante, en el centro de la atracción, que es el humano, que es la vida del ser humano, y que es poder hacer a través de ellos, a través de esa concientización, toda una política pública. Cuéntanos acerca de lo que ha sido esa referencia contigo. Para mí tiene que ver con derecho, primero, punto de partida. Los gobernantes no llegan al poder para violentar derechos, sino para respetar los derechos de los ciudadanos a estar bien, a un estado de bienestar. Y eso significa poder generar ese entorno de bienestar, que significa que los jóvenes que están en etapa productiva aporten al Estado y aporten al crecimiento de sus naciones, contando con un empleo. Y si no cuentan con el empleo, que el Estado no entorpezca sus aspiraciones de emprender a las familias que emprenden desde sus hogares. Me refería específicamente a que cuando tú le pones amor a cada toma de decisión, voluntad, pensando y logrando el bien común, entonces la política tiene el sentido que tiene que tener: la empatía, el derecho, la inclusión de todos al desarrollo familiar y humano, y al desarrollo, obviamente, de una sociedad que prospere en respeto a la diversidad. México es un país diverso, Ecuador es un país diverso, Argentina, Colombia, Brasil, todos somos diversos y tenemos diferentes culturas. Ahora, ¿cómo privilegiamos para que esas culturas se respeten sus derechos ancestrales, sus derechos de esas recetas intangibles, pero también los incluimos en el desarrollo? Tenemos que generar política de Estado de respeto e inclusión a todos, en la diversidad de todos, pero sobre todo lograr la prosperidad. Bueno, sí, y también, Susana, una cosa que nos pareció extraordinario ahora que te escuchábamos, y que eso hay que seguirlo replicando cada vez que hay una oportunidad. Cuando tú llegas a ser la prefecta de Guayas, ¿cómo tú instauras los programas para poder hacer lo que has mencionado hace un momento? Que las personas sean justamente el centro de tus programas. Cuando planificas y tienes una misión y una visión que tiene que ver con incorporar al desarrollo humano a las familias de las comunidades más pequeñas, más pobres, que menos tienen, que no estaban incluidas en el desarrollo de la región, ya sea del Estado o del país,
sabes que tienes un compromiso, reivindicar sus derechos, incluirlos a todos en el desarrollo, y tienen que ver con planificar una política provincial o de Estado que realmente cambie la vida para bien. Parte de lo que tú estás haciendo aquí en tu estado. Tú recorres las comunidades, los escuchas, compartes sus costumbres, sus tradiciones, respetas sus rituales, porque es parte de eso, y luego escuchar a las ancianas, escuchar a los hombres que laburan en el campo, las mujeres que laburan en el campo, escuchar los anhelos te devuelve la esperanza de lo que sí se puede hacer en gestión pública. Entonces tienes que conocer tu estado, tienes que recorrer la diversidad de este estado que tiene ríos, tiene playa, tiene manglares, tiene árboles, pero tiene también muchas necesidades. El que haya una zona turística es una gran esperanza porque ingresan muchas divisas, pero ¿qué pasa con las comunidades que están un poquito más allá de donde son las zonas turísticas? No ha ocurrido mucho y tenemos que lograr que ocurran muchas cosas. Por ejemplo, la conectividad para las comunidades más distantes, para que se acerque así la prosperidad, ellos puedan vender sus productos más rápidos, el que tengan acceso a agua potable, porque está identificado que parte de la crisis mundial todavía tiene que ver con agua dulce, por lo tanto no es solamente el agua para los cultivos que es tan necesario para garantizar la sostenibilidad, sino el agua que nutra su cuerpo y que permita el crecimiento adecuado a los niños, a las niñas, y que las familias estén hidratadas, porque también tiene que ver con hidratación, pero tiene que ver con salud, con sanidad. Entonces, es hacer lo que tú estás haciendo y luego plasmar un plan de desarrollo que involucre a todos en la diversidad de sus capacidades y habilidades, Fili, porque se trata de eso. Cuando tú vas y alguien te dice, no, es que tal comunidad no está preparada. No, está preparada porque tiene costumbres ancestrales que hay que rescatarlas y hay que conservarlas y preservarlas como el mejor de los patrimonios. Pero debemos generarle actualidad de conocimiento, marca, empaquetamiento, y que ese producto que sale de la tierra tenga valores agregados como la miel de abeja que tú me llevaste a conocer, la asociación maravillosa, y que eso fue antes de que yo sea gobernadora de mi estado, y que luego lo trasladé en una buena práctica agrícola que convocó la unión de talentos, de costumbres ancestrales, de actividad que realizaban, y lo mejoraron con marca, con producto, y que hoy tiene un reconocimiento. Mira, pues qué interesante. Desde Quintana Roo nos sentimos orgullosos de haber logrado ese puente para que alguien como tú, hoy gobernadora, prefecta de Guayas, pueda implementar ese tipo de acciones. Me llama mucho la atención y lo tengo que comentar, lo que bien dices, ¿no? El poder hacer un recorrido y poder conocer las necesidades, la problemática, la diversidad que tiene cualquier lugar. En este caso lo haces tú en Guayas, pero aquí en Quintana Roo es lo que también nosotros venimos construyendo día con día. Sabemos que en la pirámide de necesidades hay una que es, digamos, donde se encuentra la mayor concentración de la gente. Y cuando nosotros desde el lugar de ser ciudadano empezamos a construir con miras a tener un sueño y poder en la acción de gobernar, poder solucionar mucha problemática de lo que viste cuando fuiste haciendo ese recorrido y ese camino, me llama mucho la atención que tú digas, bueno, ya estamos aquí, ahora hay que invertir esa pirámide. Platícanos de esa visión para poder contagiar a la gente que nos escucha. Yo sostengo que el verdadero poder lo tienen los ciudadanos. Por eso, lo primero que hice en cuanto asumí el cargo fue convocar a la ciudadanía, justamente a la sociedad civil, a la academia, convocar a las asociaciones, a las cámaras, a los sectores productivos, a los sectores agrícolas, aquellos que sembraban y aquellos que producían y aquellos que exportaban, porque se trata de unirlos a todos y lograr un gobierno, un modelo de gobierno colaborativo. ¿Qué quería desde el principio y qué hemos ido logrando cada vez? Primero, que comprendan que el poder no lo tiene el político de turno, que es un ciudadano más, pero con más responsabilidad, con la responsabilidad primaria de administrar de manera correcta los recursos públicos, que dicho sea de paso, le pertenecen al que tiene el mayor de los poderes, los ciudadanos. Sí. Pero que muchas veces hablan desde el estrado como si fuesen seres superiores y segundo, le hablan a la gente como si le estuvieran haciendo un favor. O sea, ¿yo te doy qué? Si el dinero que tú estás administrando de manera temporal son de los ciudadanos. Entonces, tenemos que recordar eso para ir generando justamente una ciudadanía crítica, que cuando le digan yo te doy, no, usted está devolviéndole a mi comunidad lo que le pertenece.
obviamente son dineros públicos y por lo tanto los públicos son los ciudadanos. Y invertir la pirámide, que es mi propuesta y te lo comentaba, es que esa pirámide siempre ha sido de esta manera, ¿cierto? Una pirámide donde el que gobierna es el que toma decisiones y todas esas decisiones han sido que no van en beneficio de los ciudadanos. La base, esta base, son los ciudadanos y es la base mayoritaria de esa pirámide. Entonces, ¿qué propongo yo? Invertir, que sean los ciudadanos los que exijan, que sean los ciudadanos los que gobiernen, que elijan bien, pero también se involucren en las tomas de decisiones, Philly. Se involucren. Cuando te digo se involucren, es que tú a medida que vas recorriendo, vas sabiendo que no vas a venir a improvisar un gobierno ni un modelo de gobierno, sino vas a ir a construir en base a la fortaleza que ellos tienen ancestralmente. En cada una de las comunidades hay talento innato, con muchas habilidades, pero ¿sabes qué no hay? La vía, el camino, el puente, el internet, el asesoramiento, una finca agroexperimental que les ayude ya no solamente a producir para el consumo local mínimo, que no les garantiza el desarrollo humano ni el desarrollo de la comunidad, sino garantiza la supervivencia. Y lo que no podemos es lograr que solamente nuestros ciudadanos sobrevivan con el día a día, sino es que mejoren sus condiciones, mejore la conectividad vial, mejore la conectividad digital, que sus hijos tengan acceso a educación de calidad, que hayan dispensarios u hospitales del día cercanos, donde no tengan que trasladar y pasar un vía crucis para llegar a una atención médica prioritaria, mínima, cuando deberían tenerla desde sus comunidades muy cerca, acercar el bienestar a las comunidades. Esa es la propuesta y la escuchaste, y yo lo he hecho en estos poco más de 2 años en la gobernatura de Guayas, en la prefectura de Guayas. Oye, suena pues interesante, extraordinario. Y mira, vamos a complementar un poco la información que tú tienes y desde dónde gobiernas y la que está aquí en Quintana Roo. Quintana Roo es un lugar extraordinario, tiene un poco más de 50,000 kilómetros cuadrados, tiene una variedad de belleza, pero la zona sur de Quintana Roo tiene muchas comunidades que son netamente rurales, donde hay extensiones de tierras tan extraordinarias que si tú, por ejemplo, caminaras por esas tierras, de repente podrías pensar que estás en Guayas. Sí, por lo verde. Muy verde. Muchas aguas. Hay aguas, tenemos nosotros la conectividad de agua con este país y el país vecino de Belice, con México, Belice, que es Quintana Roo, la parte fronteriza. Y entonces aquí hay una extraordinaria producción. Una extraordinaria oportunidad, sí, imagínate. Una extraordinaria oportunidad, mucha producción de absolutamente todos los insumos que te puedas imaginar. Piña, limón, sandía, hay producción avícola, porcícola, y así me puedo seguir enumerándote toda la producción que aquí hay. Y en la parte norte de Quintana Roo, donde está la zona más turística, donde puedes encontrar lugares que reconoces muy bien como Playa del Carmen, Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, toda esa riqueza turística, hay una necesidad para poder consumir todo lo que se produce. Pero desafortunadamente hoy en Quintana Roo, todo lo que se consume se trae de muchos lados y muy poco se toma de lo que se produce aquí en la localidad. Yo tuve la fortuna de ver ese video extraordinario que tú presentas y también he escuchado cómo tú has llegado y llegaste a gobernar Guayas y pudiste reorganizar la materia económica, la materia financiera. ¿Cuál sería, digamos, las acciones que tomaste, los secretos que tomaste? Porque he escuchado también que no es que tenías un presupuesto superabundante. ¿Cómo lograste construir calles, hacer la producción y, lo más importante, hacer que lo que produzcas ahí también lo consuman los empresarios de esa zona? Mira, es sencillo. La verdad es que hacer las cosas bien es mucho más sencillo que aquellos que hacen las cosas mal. Y tuvo que ver con reordenar la casa al estilo de las mujeres. Las mujeres ordenamos la casa porque tenemos que garantizar de que la familia esté bien. Guayas es mi familia, Guayas es mi hija, es mi hermana, es mi madre. Es toda una familia que está ahí queriendo siempre que vengan vientos mejores, aguas mejores, ¿verdad? Yo digo aguas porque tiene que ver con el sol y el agua de la productividad y de la abundancia en el campo. Y mis raíces son campesinas. ¿Qué es lo más importante? Que cuando llego no había dinero. Y esta fue para mí una gran oportunidad. No estoy recibiendo una prefectura con recursos, por lo tanto voy a ordenar esta casa y voy a transparentarla. Por primera vez
se ordenó tanto la casa que todo el mundo empezó a sentirse que era su casa y era lograr recuperar la reputación institucional de una institución que la recibo en medio de una pandemia, en medio de escándalos de corrupción y en medio de un desprestigio de décadas, porque no se había cumplido con las expectativas de los ciudadanos. Los ciudadanos querían vías, puentes, caminos, productividad y había un abandono con respecto a esto. Entonces, ¿qué hice? Disminuir el tamaño de la prefectura, que era muy grande, con gente buena, pero también con otra gente que no trabajaba. Prioricé el tamaño de 25 direcciones a 15 para priorizar las 15, dentro de las 15, funciones y competencias y otras que no eran de competencias, pero de incumbencia. Lograr entrar en la productividad y que nuestros ciudadanos entren en sentirse abrazados por la prefectura. Así que, muy rápidamente, primero llamé a Transparencia Internacional que nos acompañe, porque en medio de un escándalo de corrupción y un desprestigio tienes que recuperar la institución. Transparencia nos ha acompañado. La Contraloría General del Estado la convoqué. La tercera acción fue disminuir los precios que estaban publicados, precios indirectos que desde mi punto de vista estaban por encima. Eso ayudó a bajar un 30% del costo de las obras, de las vías, de los puentes. Desmontar 7 o un poco más de contratos que estaban, desde mi análisis numérico, sobrepreciados, y empezar a manejar un modelo austero, donde todos los recursos vayan en beneficio de los ciudadanos, no solamente en obras, que es muy importante, sino en servicios que les cambien la vida para bien. Uno de esos servicios era que, aunque no es de competencia, era de incumbencia, la salud. Entonces logramos incorporar aportes internacionales a través de misiones y con poco recurso y sin tener los recursos destinados, porque no estaba destinado a la salud, empezamos a atender miles y miles de personas que tenían y necesitaban operaciones muy costosas, y para las familias más pobres, que no tienen seguro público, tampoco seguro privado, no tener acceso a salud se vuelve prácticamente su condena a muerte. Seguido nos involucramos en algo que tampoco es de competencia, pero sí de incumbencia, como es la educación. Y empezamos a conectar comunidades que nunca habían visto ni se habían conectado a través de Internet. Entonces nos dimos cuenta que puedes lograr hacer lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Sencillo, Fili, tiene que ver con administrar de manera responsable, erradicando, no hablando de la corrupción, erradicándola con acciones concretas que permitan que el flujo de recursos se traslade al bienestar de los ciudadanos. No es nada, en realidad es hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien es sencillo. Bueno, pues aquí desde Hablemos de Quintana Roo, ahí tenemos, para los que nos ven, tomemos una pequeña nota, políticos en general, sociedad en general, pero sobre todo mujeres. Número 1, ordenar la casa. Hacer toda una recomposición, revisar qué tenemos, poder optimizar el gasto y después de optimizar el gasto, reducir de forma sustancial el aparato burocrático, todas las cantidades de direcciones generales, de áreas y demás que muchas veces se han creado y repiten funciones. Entonces, esa parte que tú has encontrado es muy interesante para los que nos dedicamos a la política, Susana. Tú sabes que yo llegué a algo que parecía realmente imposible, llegar a una fórmula 90-10. ¿Qué significa? Que del 100% del presupuesto, 90 se reinvierte en obras y servicios y en otros beneficios de los ciudadanos, y solo el 10 de gasto. Eso no pasa normalmente. Normalmente el gasto es 70-75 y la inversión es 20-25, con suerte 30. Eso es lo que tiene condenado a nuestros países y a nuestras regiones en pobreza. Porque da la casualidad que mientras beneficias a una estructura burocrática, no generas el entorno de oportunidades para el emprendedor, para el emprendimiento, para el microempresario, para el joven que no quiere depender de un trabajo, quiere arrancar desde sus nuevas carreras, ya sea realización audiovisual, ya sea nuevas composiciones de negocios que hay, una oportunidad de libertad económica. Y el invertir el aparato burocrático, ¿verdad?, cambiarlo totalmente el modelo, esa es parte de la pirámide que te conté. A la inversa, invertir la pirámide financiera y la base más importante, absolutamente más importante, hoy va en beneficio de transformación de escuelas, de brigadas médicas, de operaciones, de beneficio para los ciudadanos, de conectividad, de semillas gratuitas, certificadas y de calidad, que nunca en 202 años se habían entregado en mi provincia ni en mi país. Logramos
atender y seguimos atendiendo a más del 66% de los agricultores pobres que nunca recibieron nada del Estado central ni del gobierno provincial. Lo atendimos y lo seguimos atendiendo. Hemos atendido 45.000 hectáreas productivas de miles de familias que ya en cada hectárea lo que estaban produciendo eran 20 sacos de arroz o 20 sacas de maíz, y hoy esas mismas hectáreas, cada hectárea está produciendo 80 sacos, ya sea de arroz o 80 sacas de maíz. ¿Sabes qué eso significa? Desarrollo humano. Más dinero se queda en las familias y eso permite que la familia ya no hable de pobreza, sino de oportunidad dentro de sus mismas hectáreas. Porque hay una confusión, mi querido Philly. La gente dice, esta gente tiene miles de hectáreas. Las heredas tradicionalmente, pues en nuestros países, en las zonas rurales, normalmente se heredan las hectáreas. ¿Y de qué te sirve la hectárea si no tienes semillas gratuitas o semillas de calidad para producir y luego hacer una cadena productiva que te genere un cambio dentro de una comunidad? No, pues mira, ahí hay parte esencial, importante, de lo que alguien que ha aspirado a tener un cargo como tú y hoy lo tienes, te desarrollas como prefecta de Guayas, viene después toda esta organización y manos a la obra, desde luego, ¿no? Porque también es interesante comentar que muchas veces no se llega o no se tiene un equipo para gobernar porque la persona sola no lo puede hacer. Sin embargo, la cabeza es la que tiene que estar empujando muchas veces. Pero tú, ¿cómo lograste armonizar a ese equipo para que fueran en favor de Guayas? Me sumé a un equipo que nunca había estado en política, a un equipo técnico. Traje a personas con conocimiento, con preparación desde lo privado. Por ejemplo, productividad, personas que sabían de exportación y por lo tanto y de cooperativismo, y también sabían de lo importante del fortalecimiento de la asociatividad. Cuando partes, porque las personas sepan que es importante estar asociados, que tenemos que generar clúster, cadenas productivas de productos para los cuales podemos apostar a nuevos mercados, entonces esas personas vinieron a ser parte del gobierno. Personas expertas en desarrollo, en planificación de infraestructura, por ejemplo, si tú quieres hacer que estas áreas totalmente ricas, pero que esa riqueza no es productiva y no se traslada a los ciudadanos de la parte sur de Quintana Roo, yo te recomiendo que, por ejemplo, se involucren en que la planificación de la provincia, en este caso del Estado, de la región, contemple canales de agua desde las vertientes de las aguas dulces para facilitar el desarrollo de estas comunidades. Porque, ¿cuál es el problema? Las comunidades no tienen pues, para invertir en maquinarias, el costo es muy alto, y luego hacer trazados correctos que le permita la sostenibilidad de los productos y con la sostenibilidad de los productos lograr que el campo no se quede solo. Y si logramos que el campo no se quede solo, recuerda algo, garantizamos comida en la ciudad. Entonces, esto es una cadena, una interacción maravillosa que tiene que ver con sostenibilidad, con responsabilidad, inclusión, desarrollo humano, pero también algo supremamente importante. Somos una gran nación, Philly, con oportunidad de ser aún mucho más grande, donde podemos erradicar, no es erradicar la palabra pobreza, sino erradicar realmente todos los males que aquejan nuestras comunidades y lograr eso, transformarlo en bienestar. Entonces la misión es bienestar. Y eso se logra con política pública responsable y con políticos, no politiqueros, políticos responsables que recuerden que el cargo es un encargo temporal y que el poder no les pertenece, el poder es de los ciudadanos y que por lo tanto llegan al puesto a gobernar para y por los ciudadanos. Bueno, pues Susana, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Una verdadera joya la manera en cómo nos ha platicado una visión de lo que políticamente ella camina día con día y desde un lugar tan complicado como siempre lo es gobernar, porque el gobernar también representa un desgaste, pero cuando tienes esa vocación, sé que esto llega a ser extraordinario porque hay un extraordinario resultado en lo que se hace. Susana, pues muchas gracias por acompañarnos. Oye, extraordinario que estés con nosotros. Date una vuelta por todo Quintana Roo, visita, llévate a Solá para que sola tú y él descansen. No, yo imagínate, estoy feliz. Primero agradecer la generosidad, el amor, la empatía de toda la gente que hoy tuvimos la oportunidad de convivir y recordarles que todos somos gestores de cambio, que hombres y mujeres somos gestores de cambio y que lo que tenemos que lograr es una sociedad más compasiva, más colaborativa y sobre todo lograr esa máxima que tiene que ver con el bien común. Si usted está bien,
si Fili está bien, si Ailén está bien y si todo este equipo que lo acompaña, Fili, está bien, usted también está bien, porque logramos esa armonización. Pensamiento, corazón y acción, más que una máxima, es una forma de vida, es el ikigai de una política que tiene que ver con el corazón y una filosofía de vida. Y así que yo lo que les digo es, aquí tienen un gran líder, sigan laburando con honestidad, porque México como Ecuador somos grandes naciones. Muchas gracias, Gracias, Susana. gracias por el